Me voy de aquí, no soporto vivir un solo instante bajo el mismo techo, no te aguanto y tú a mí tampoco, no lo niegues. Así es que estamos a cuenta, dijo el esposo de Leonor. Déjame ahora pasar, por favor, le dijo Julio César a su amada esposa minutos antes de marcharse en una noche fría, mientras afuera una llovizna pertinaz caía sobre la ciudad. Estoy desesperada, le dijo a una amiga. Julio César se marchó y no sé qué hacer. De alguna manera me parece que tiene en su vida a alguien más, ya que cada vez que los llamo a gestionar un acuerdo, lo que pasa es que terminamos enfrascados en una nueva pelea, decía Leonor. Un largo silencio matizó la conversación. Leonor estaba llena de expectativas. Si algo quería era un consejo oportuno, ya que se sentía en un callejón sin salida, mis amigos. Y por momentos le invadía el desespero y la desidia. ¿Qué decirte, amiga? Nuevamente unos segundos de silencio transcurrían en aquel momento. Como cristiana, el único consejo que puedo darte es aquello que yo misma he experimentado en los graves momentos de crisis, dijo su amiga. Y esto es el orar, orar y orar sin cesar. ¿Acaso crees tú que mi hogar va a restaurarse solo con oración? Preguntó la joven abandonada. Por supuesto, Leonor, dijo su amiga. Cuando oramos, tocamos el corazón de Dios y en ese momento se libera de una manera asombrosa el poder de Dios de lo alto para que se produzca lo que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Pero debes perseverar, ya que Satanás buscará sembrar dudas en tu corazón y quizá te hablará a través de alguien que esté pasando por una situación similar, pero muy apocado. Mas, si sigues firme, confiando en el Señor y en su poder, aquello que parece imposible será el maravilloso milagro que anhelas, le dijo su amiga. Si alguien le hubiera dicho a la joven Leonor lo difícil que le resultaría enfrentar la soledad de su casa tras la partida de su esposo amado, de seguro ella se habría detenido en la puerta, decidida a no permitirle a Julio César atravesar aquel umbral del adiós. El vacío se percibía en cada rincón de la casa y esto le parecía demoledor. Y yo creo que a cualquiera. La antesala del fin de sus sueños e ilusiones era, sin lugar a dudas, la comprobación de que Leonor estaba viviendo el drama y la verdad convertida en la más fehaciente realidad jamás vista, tocante a su compañero de vida que se había ido de su lado. ¡Qué tragedia! Lo cual significaba que ella estaría sola de ahí en adelante por el resto de su vida. Sus amistades desaparecieron como por arte de magia, como si todos habían entrado en común acuerdo para no regalarle siquiera una simple llamada telefónica para animarla en su mortal periodo de abandono. Y se dio a la tarea de clamar y orar día y noche. Incluso cuando tenía un minuto libre, lo hacía con fervor, porque estaba plenamente convencida que Dios la ayudaría a rescatar al amor de su vida que ya no estaba con ella. Era en verdad su única alternativa a la oración. Por mucho tiempo, por años, se aferró a él como el náufrago prendido de una tabla que sabe que ésta le salvará la vida y que, si la suelta o se desprende de ella, encontraría la muerte. Aunque sentía ganas de llamarlo y en ocasiones, generalmente al caer la noche, sentía celos al preguntarse dónde y con quién estaría su amado marido. Decidió persistir en la oración, creyendo firmemente que el Señor obraría un milagro en su vida
y que éste rompería todo vínculo, mis amigos, de la lógica humana. Un día llegó y en este día recibió una llamada y no pudo asociar el número que aparecía en el identificador de su celular con ningún teléfono conocido. Por un instante pensó en la inconveniencia de responder, pero la insistencia en la llamada la llevó a recibir la llamada. Hola, Leonor, soy yo, dijo una fuerte voz masculina en el teléfono. Deseaba hablar contigo, no sé, quizá no es la hora apropiada ni el momento oportuno, pero deseo verte. Estoy en el parque de las orquídeas que tú ya conoces, ¿lo recuerdas? Sí, muy cerca del centro donde nosotros vivimos y nos conocimos por vez primera. ¿Podrías venir? Bueno, si quieres, pero dime algo, por favor. Hasta ahora solo yo he hablado, concluyó nada más ni nada menos que Julio César, su amado esposo. Esa noche se quedaron hasta muy tarde y él le confesó que hacía ya varios días que había roto su relación con alguien más. Reconozco que me equivoqué, dijo Julio César, no podía estar al lado de otra persona jamás. Cuando te amo a ti, le explicó, mirándola fijamente a los ojos. No sé si quieres perdonarme y darme una nueva oportunidad. Aleluya. Deseo que lo intentemos de nuevo, dijo Julio César, con voz tenue y con la cabeza cabizbaja. Al fin reemprendieron la relación. Leonor solo puede asegurar una cosa. Dios obró un milagro en respuesta a sus oraciones, las cuales tomaron mucho tiempo y esfuerzo, por cierto. Y esta, mis amigos, es sin lugar a dudas la maravillosa fe que obra milagros. No olvide que esto sucedió en la vida real de esta joven mujer llamada Leonor. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas, hermanos y hermanas. En este maravilloso día de domingo los saluda su amigo servidor, el evangelista Wilson Pesantes. Desde la ciudad de Cuenca, ubicada en la maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo a todo el público de habla hispana que está esparcido por Latinoamérica y el mundo respectivamente. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un maravilloso tema que Dios me ha dado, que lleva por título La fe que obra milagros. Estaremos analizando a profundidad a lo largo del programa este maravilloso tema. No sin antes levantar una voz de oración al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, gracias te doy en esta tarde de domingo, porque nos has hecho ver la luz de este mundo nuevamente y porque estamos respirando. Estamos anhelosos de conocer más de tu amor indiscutible, de tu incondicional amor que se ha revelado a nosotros y lo has derramado, Señor, en nuestros corazones. Te pido, por lo tanto, que abras la mente y el corazón de todos aquellos que escucharán el programa y que con mucha atención meditarán en lo más profundo de su ser en relación a esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El presente estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico o ensayo, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia. Esto es, libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso. El Dios maravilloso que dejó su trono y su corona de gloria ya en las mansiones eternas, mis amigos, es indiscutiblemente Jesucristo, a quien yo les presento este día. Él se hizo humano con el único propósito de amar y rescatar al hombre que estaba muerto en Adán. Y decidió poner en su vida su divino amor, el cual producirá una medida de fe muy pequeñita, como el tamaño del grano de mostaza,
como dice la Biblia, para que ésta crezca como un árbol firme, fuerte y frondoso, cargado de muchos frutos. Y esta fe al fin será la que mueva el corazón de Dios hasta alcanzar aquello que el ser humano mortal ni siquiera ha podido imaginar hasta ahora. Y es aquello a lo cual el hombre por siglos ha llamado milagro. El milagro más auténtico y maravilloso para todo ser humano sobre la tierra es el de despertar a un nuevo día con el fin de poder conocer y experimentar más del grato e incondicional amor de Dios, mis amigos. La pregunta que surge aquí es: ¿anhela usted un milagro de Dios en la vida de los demás o en su propia vida? ¿Y cuál sería ese milagro que usted anhela que Dios haga? La respuesta podría estar en compás de espera un cierto tiempo, o a lo mejor no la haya, definitivamente. Dios es un ser en quien no hay mudanza ni sombra de variación, mis queridos amigos. Esto quiere decir que Él jamás cambia, mas los tiempos o las épocas sí que cambian, mis amigos. Dios había prometido desde hace mucho tiempo, a través de sus profetas, que enviaría un Mesías Salvador que libraría a la nación de Israel de sus pecados. Y en efecto, Dios lo hizo en el tiempo de su visitación. La nación de Israel había sido conquistada y estaba siendo fuertemente oprimida bajo el poder del Imperio Romano en aquella época. Por lo tanto, la nación de Israel había perdido la noción de la fe en Dios y sus maravillosas promesas de liberación. Qué pena. Pero es la verdad. Es lo que registra la Biblia en los cánones de la historia. La nación toda pedía a gritos el favor de Dios para que la libere de tan pesado yugo opresor. Se necesitaba el poder militar de un verdadero líder guerrero, al estilo de Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno o el David bíblico, con sobrada capacidad para hacer frente y doblegar las escuadras de tan poderoso imperio militar. Israel requería la presencia de aquel milagroso Mesías Salvador, a quien anhelaban con ansias. El Mesías Salvador, aquella maravillosa promesa del Padre, había llegado como un bebé justo en ese tiempo, en la forma que nacen todos los seres humanos. Mas Israel no se percató de aquello, mucho peor de su llegada, y no pudieron reconocerlo, ya que tenían su mirada y esperanza fija en un líder guerrero que rompa sus cadenas. Específicamente, Jesús había venido para hacer eso mismo, pero Israel tenía otra cosmovisión diferente a la del Padre. Con todo esto, vemos que Israel había perdido el norte del verdadero propósito y afán de Dios. Jesús, ya hecho hombre a la edad de 30 años, empezó su ministerio y salió a visitar a su pueblo, a decirles que Él era aquella maravillosa promesa del Padre hecha realidad en ese momento. Dios había dado a través de los profetas aquella promesa, pues Él había venido para librarlos no del poder del imperio romano, sino del poder del viejo imperio del pecado que empezó en Adán, y que era aquella principal razón de su cautiverio, y no le creyeron. Y este es el lema que ha seguido el hombre en la línea de tiempo hasta el día de hoy. Es la verdad, mis amigos. Los romanos en sus alocuciones decían de Juan el Bautista que era un loco que ahogaba a las personas en el agua. Y cuando llegaron a saber de Jesús, el Señor de gloria, y sus poderosos milagros sobre las multitudes, decían que hay otro farsante que hace trucos de magia que llaman milagros. La pregunta es: ¿qué es lo que motivó a Jesús, el Señor de gloria, a obrar en milagros? 1. La respuesta a esta pregunta es su gran amor por su pueblo infiel. 2. Que Él era la viva manifestación del Dios invisible, venido en carne y sangre para restaurar, sanar y rescatar a su pueblo de un régimen opresivo y de violencia a la santa paz de Dios.
En ese tiempo, los milagros eran manifestados para que Israel supiera que Jesús era en verdad quien dijo ser el Mesías enviado para salvarlos. Para esto Israel necesitaba una fe firme y sólida. Pero la verdad, la Biblia dice que no la tuvo. Por este motivo Israel no pasó la prueba, mis amigos, ni aún viendo los milagros realizados por la mano de Jesús. Cosas que jamás sus ojos habían visto se perpetraron en sus narices y no creyeron. Cerraron su corazón a Dios y lo despreciaron hasta darle muerte. En el tiempo actual ese tipo de milagros ya pasaron de moda. Ya no son necesarios para impartir fe o decir voy a creer si esto o aquello pasa. Entonces, en este momento empezamos el estudio. Estaremos revisando los versos 5 y 6 de Gálatas capítulo 5 en la maravillosa sección del Nuevo Testamento en la Santa Biblia. El enunciado dice: los verdaderos cristianos, al vivir en el Espíritu, aguardan la verdadera justicia de Dios, que es por la fe que obra por el amor. Si usted tiene fe, debe entonces expresar amor. Al momento de la conversión, el hombre arrepentido recibe verdadera esperanza. Bajo el gobierno de Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena todo su ser. Eso es lo que pasa cuando usted reconoce su condición pecaminosa y requiere la ayuda de Dios. Dice el verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Se nos ha sido dado el Espíritu de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Recuerde esto. De manera fundamental, analizaremos dos términos que resultan ser completamente contradictorios y distantes el uno al otro. Y estos son la fe y la razón, mis amigos. La Biblia dice claramente que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, verso 10. Por lo tanto, hay cosas del corazón que no entiende la razón y hay cosas de la razón al mismo tiempo que no entiende el corazón. Entonces, aquí la razón es diferente al corazón. Nuestra fe está sumida en nuestro corazón. Entonces no existe similitud alguna entre la lógica y la fe, ya que son dos cosas completamente opuestas. Por esta razón, el hombre ha optado por poner su fe en sí mismo y en sus propias habilidades, lo que llamaremos la fe natural, cuya característica es el ser estática, es decir, este tipo de fe no trasciende a un crecimiento gradual en el tiempo porque no refleja poder alguno para obrar un cambio en la vida de una persona. Y ese es el gran dilema del hombre de hoy en día, mis amigos. Por otro lado, la fe en el Dios inmutable del que habla la Biblia no es estática, es una fe distinta a la anterior, ya que ésta siempre está en constante movimiento y además genera un crecimiento gradual en el tiempo. Es una fe forjada en la viva esperanza de que veremos realizado aquello que anhelamos que diga o haga Dios en nuestra vida. Al árbol se le conoce por su fruto. Entonces, los árboles buenos no dan malos frutos y los árboles malos, aquellos que producen espinas y cardos, no tienen fruto. Esa es la gran diferencia. Entonces, si analizamos el verso 5 de Gálatas capítulo 5, podemos decir que los que hemos recibido esta maravillosa fe de Jesús andamos paso a paso en seguro crecimiento hasta lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el nivel de perfección y santidad que Dios eligió para todos y cada uno de nosotros en Cristo. Esto es caminar bajo el régimen nuevo del Espíritu, aguardando por esa fe maravillosa el don de la justicia, con nuestro corazón confiado
en el dispositivo que Dios nos ha dado y a la vez dispuesto a vivir en obediencia perfecta al Padre como lo hizo su Hijo Jesucristo. Por eso somos seguidores de Jesucristo, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, orando en todo tiempo y comiendo el exquisito pan de la palabra de Dios cada día, verso a verso, capítulo a capítulo. Porque si no desmayamos en la oración, de seguro algo pasará. Mas, sin orar, le aseguro, mi amigo, que jamás sucederá cosa alguna. Si usted es un hombre de oración, apréstese a recibir lo que usted ha pedido. Y que esté en el contexto de la voluntad de Dios. Dice el verso 6 de Gálatas capítulo 5. El hombre que tiene la fe que obra milagros de manera gradual ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Leamos el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando el hombre natural es convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, escúcheme bien, este ser reconoce su gran necesidad de Cristo en su interior y al ver su caída condición se arrepiente de manera genuina, pidiendo al Señor perdón por todos sus pecados, especialmente el original. Luego invita a Jesucristo por la fe a vivir en su corazón como su personal Salvador. ¿Ha hecho usted esta elección, esta decisión muy importante en su vida? Es la pregunta. Y este hombre de inmediato es salvo en su espíritu, para siempre, recibiendo el milagro del nuevo nacimiento. Quiero hacer una pauta para explicar cómo se produce el nuevo nacimiento, que es un atributo que solo Dios lo puede hacer. No hay religión que pueda hacer descender aquel fuego espiritual que pueda cambiar la vida de un hombre, excepto el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo aquí 2 plastilinas, una azul y una amarilla. La amarilla representa la luz y el poder de Cristo resucitado con poder y gloria sobre la vida y la muerte. La azul oscura es mi vida llena de pecado. Cuando vengo a los pies de Cristo, el Señor me dice, intercambiemos y unamos nuestras 2 plastilinas. Cuando se unen las 2 plastilinas tenemos un maravilloso color verde gracia, como la gracia que Cristo derramó en el Calvario por usted y por mí. Ahora ya están unidas las 2 plastilinas. Ya no tenemos el color azul ni el color amarillo, tenemos un color verde claro, gracia. Ahora le pido que usted me devuelva las 2 plastilinas individuales. Es imposible. Así es como sucede el nuevo nacimiento. Y así como usted no puede separar y volver a tener nuevamente las 2 plastilinas individuales, así es la vida del hombre unida a Cristo. A partir de ese momento, este hombre se convierte en un hijo de Dios. Como dice en su palabra Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? La religión no le podrá dar el estatus, ni tampoco el título de hijo de Dios, sino una simple creación. Y siendo una simple creación, jamás llegará al Padre, porque ha obviado el sacrificio de Jesucristo. Usted pudo haber aceptado en su mente el sacrificio de Cristo, pero su corazón sigue vacío. Espero haberlo explicado de la mejor manera. Entonces, junto con la salvación, este hombre recién convertido recibe una cierta medida de fe, muy pequeñita, por cierto. Es decir, esta persona que se ha acercado a Dios es un bebé en la fe todavía, que ha obrado en él por el amor de Dios al arrepentirse.
El Señor Jesús utiliza aquí, en este contexto, una metáfora que compara la fe de una persona que ha recibido de Dios el milagro del nuevo nacimiento con el pequeño grano de semilla de mostaza. Veamos el ejemplo del grano de semilla de mostaza. Esta cae al suelo, germina y de ella nace una plantita muy pequeña, la cual con el tiempo crece y se convierte en un árbol muy grande, fuerte y frondoso, cargado de mucho fruto. Es un árbol cuya semilla ha caído en buena tierra y da 30, 60 y 100 por uno, como dice la Biblia. De la misma forma, esta pequeñísima fe debe tener un seguro crecimiento de manera gradual a medida que pase el tiempo, mi amigo. El nuevo cristiano debe orar, leer la palabra y servir a otros, experimentando la gracia y el grato amor de Dios cada día, así como ser un glorioso testimonio de vida para sus vecinos y mucho más aún para sus familiares con quienes vive. Entonces, es esta fe que empezó pequeñita, la que después de unos años de perseverar en el camino de Dios, se robustecerá y será como aquel árbol grande de mostaza que experimentará al fin verdaderos milagros en su propia vida. Porque será una fe construida en la verdad de Jesucristo, a quien no vemos, donde la duda no tendrá ningún lugar de influencia. Ahora veamos el libro de Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 11, versos del 1 al 3. Dice el enunciado: lo que se ve es el producto final del majestuoso poder que no se veía. Tener la fe que obra cambios significativos en la vida es estar seguro de quién soy y a dónde voy. Cuando se le pregunta, ¿a dónde iría usted si hoy muere? Donde Dios me ponga. O no sé. Esa es la respuesta de una persona sin Dios. De una persona que si muere saldrá una eternidad sin Cristo. Y Dios le pondrá en un solo lugar. Esto es en el infierno. Me disculpa. Dice el verso 1 del libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Pablo en esta carta. Tener fe es estar plenamente convencido de que lo que yo creo en relación a Dios es exactamente la verdad. Por lo tanto, la fe que ya ha crecido gradualmente con el tiempo, obra naturalmente milagros sin par. Solo cuando el amor de Cristo ha sido perfeccionado en nuestros corazones, puede usted estar atravesando por difíciles circunstancias, ya sea en las finanzas, el desempleo, la enfermedad, la incomprensión, la amenaza o un proyecto que quiere lograr y que no ha pasado todavía. Ya ha pasado el tiempo, las oraciones y oraciones, y la verdad parece no suceder nada. Todo sigue igual. La clave de la fe que obra en milagros, mi amigo, en su propia vida, está en seguir orando sin cesar por aquello que usted sabe que vendrá, sin lugar a duda. Aunque tarde, espérelo. Muchas personas al oír de milagros mueven la cabeza, se dan la vuelta y se retiran del lugar de la conversación. Esto significa que no creen que aquello sea posible. El contexto de la verdadera situación en la que viven estas personas es que han escogido el modus operandi de hacer solo su propio destino. Qué pena. Donde piensan que cada quien vive como puede y a merced de lo que venga, y simplemente pare de contar. Esa no es la fe que obra milagros.
En este espacio-tiempo tenemos la oportunidad de engordar el alma y de decirle: Señor, estoy dispuesto a ser esa figura de hombre que tú quieres mostrar al mundo perdido. Quiero ser ese reflector por medio del cual alumbre tu luz admirable al mundo lleno de oscuridad y penumbras. Si nos atreviéramos a dar nuestra propia definición de lo que constituye un milagro, podríamos a lo mejor decir lo siguiente: bien, a mi parecer un milagro es algo así como la intervención de un poder que sobrepasa los límites de las acciones humanas, donde el razonamiento humano se queda corto simplemente. Mas el hombre dice para sí: es el frenético poder del duro auge circunstancial que, a pesar de los rigurosos esfuerzos que se hacen una y otra vez, no me permiten visualizar el camino por donde debo andar. Es esta la situación que de momento me impide saber con certeza si aquel en quien he confiado realmente está conmigo todavía o ya no. En eso, de repente, de lo más profundo sale una voz interior que a menudo no se escucha. Dice al claro: ¿cómo lo dudas? Dios aprieta, pero no ahorca. Sigue pues adelante un poco más a la conquista de la dificultad, dice el Señor. No es posible saltar la barrera siquiera, porque no tengo fuerza. Todo está muy alto para mí. Es necesario armarse de la verdadera fe y valor auténticos para irse a parar en medio de la dificultad que causa el desequilibrio total. Cuando alguien sufre de agudo vértigo y mareo, como yo a veces, no es nada fácil pedirle a esa persona que se ponga en la posición correcta, mi amigo, sino que para evitarlo debe permanecer acostado, y no hacerlo es el gran desafío de la vida. Así es como funciona la fe, que obra milagros, mis amigos. Hablo de la situación que está usted atravesando ahora mismo. ¿Intenta salir solo de ella? A lo mejor el atolladero en el que está sea más hondo y más grande. Veamos lo que dicen los versos 2 y 3 del libro de Hebreos capítulo 11. Leamos el enunciado. La fe en Jesucristo es el glorioso testimonio de la dimensión en la que yo vivo ahora mismo. Fortalece mi esperanza y asegura mi destino. Leamos el verso 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A esto hay que ponerle fe y creerle, si queremos ver lo que Dios tiene para nosotros. El verso 2 de Hebreos 11 habla del poder de testimonio que tiene una fe activa en momentos difíciles y la manera que Dios nos da para enfrentar la vida, mis amigos. El verso 3 habla de la grandiosa fe que promulga dentro de nosotros el universo creado por el gran, majestuoso poder de Dios a través de la palabra en la cual hemos depositado toda nuestra confianza y esperanza. Yo había estado laborando en una unidad educativa de régimen Costa que estaba lejos de la ciudad de Cuenca por aproximadamente 22 años. Y eran muy largos, la verdad. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al colegio manejando por aproximadamente casi 2 horas y media, de ida y de igual forma al regreso, con una severa alergia que me causaba infección respiratoria crónica la mayor parte del tiempo, por lo cual ansiaba regresar a Cuenca para laborar en un colegio de aquí de la zona. Había empezado una fuerte cadena de oración desde hace algunos años atrás, con el fin de poder obtener el cambio para Cuenca. En el año 2016, el gobierno había anunciado la apertura del proceso de sectorización docente a través del Ministerio de Educación. Los lineamientos y requisitos para participar en ello eran únicamente para docentes
con nombramiento definitivo. Con más de 2 años trabajando en el sector rural. Y yo ya tenía 22 años. Al oír esta noticia, alabé a Dios y me alegré sobremanera. Y dije, yo estoy allí porque cumplo con todos los requisitos que pide el programa. El día 5 de enero del 2016 empezaron formalmente las inscripciones en el sistema del Ministerio de Educación para dicho proceso de sectorización. Entré al sistema, me inscribí y muy contento me entregué a la espera de los resultados, absolutamente confiado en Dios, sobre todo y luego en la documentación que había presentado. Dije, no podía fallar, ese traslado es definitivamente para mí y es una realidad. Gracias, Señor, era mi oración. Vaya, tanto tiempo en la ruralidad, decía yo. Por fin de regreso a casa junto a mi familia. ¡Qué bendición!, decía. Luego de un mes entero de espera, empezamos a ver el desfile con el cambio por sectorización a Cuenca. Los compañeros que se habían inscrito conmigo ya estaban yéndose. Yo era el último de la lista, el número 7, para el cambio por sectorización a Cuenca. La espera era de cada día, hasta que llegue mi turno a través de un email diciéndome, venga por favor señor docente a la zonal de educación a escoger institución acá en Cuenca. Estaba esperando que así fuera, como había sucedido con la última compañera que ya se fue. Entonces, en aquel recodo solo quedaba yo. Pasaba el tiempo, mis amigos, y el mensaje de correo jamás llegó. Luego me dirigí al distrito de educación del lugar donde trabajaba. Y me dijeron que no sabían nada de aquello. Entonces empecé a preocuparme. Habían pasado 25 días desde que todos los 6 compañeros se fueron con cambio, menos yo. Una tarde Dios me inspiró a leer una escritura en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 12. Y miren lo que dice la escritura. La esperanza que se demora, estaba inquieto. La esperanza que se demora, dice el versículo 12 del capítulo 13 de Proverbios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¡Wow! Dije yo, Señor, gracias. Sí, así me siento. Desalentado, Dios mío. Amigos, me comunicaron de planta central en Quito lo siguiente. No ha sido posible su traslado ya que no hay vacantes para su especialidad en la ciudad de Cuenca. ¡Wow! Todas están ocupadas, decía la misiva. ¡Qué balde de agua fría soporté aquella tarde, mis amigos! Y en respuesta, en vez de desanimarme, decidí escribirle una carta con mi letra y puño al Señor de Gloria, Cristo Jesús, diciéndole, Señor Todopoderoso, en tu mano está la fuerza y el honor, la gracia y el poder y la majestad. Tú das y tú quitas. Oro a ti, Señor, para que mi corazón no desmaye. Dame la fuerza, la sabiduría para seguir esperando en ti. Y permite, Dios, que mi traslado ocurra por la misma sectorización, aun cuando han dicho que es solo por esta vez. Gracias, Señor, porque espero en ti que así será en tu tiempo. Pero estoy seguro que ello sucederá, dije en esa tarde. Y esta carta todavía la tengo pegada aquí en mi guardarropa. En el año 2016, la verdad, la dimensión de mi fe era algo débil. Y ciertamente no podía visorar lo que sería de mí en el futuro. Con el paso del tiempo, al duro trajinar, las tediosas madrugadas, los constantes y estrepitosos viajes de largas horas
trataban de sucumbir mi esperanza. El verso que Dios me dio en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 12, como la verdad que yo sentía, no se iba de mi mente. Jamás me acostumbré a la idea de no haber sido sectorizado en ese tiempo. Pues oraba cada día por aquel evento decisivo de mi vida hasta que suceda, decía yo. Luego era ya el año 2021. Habían pasado 5 largos años de heladas madrugadas y sacudidos viajes largos. El dilema de la vida había llegado. Y con ella la vil pandemia, que había acabado ya con más de 6,5 millones de personas que habían fallecido en todo el mundo. Y nosotros, es decir, a mí, a mi familia, Dios nos había guardado de aquello por un milagro. El 17 de junio del año 2021 nos convocaron para la primera vacuna contra el COVID-19 a todos los docentes del sector costa. Me armé de valor y me llené de firmeza y confianza en Dios por medio de la fe que obra milagros, y fui y cumplí esa orden de vacunarme, obedeciendo a la autoridad educativa. Luego el rector dijo, ya están vacunados y ahora hay que venir al trabajo presencial. Con todas las medidas de bioseguridad, asistíamos al colegio 3 días a la semana en un principio. Un compañero mío muy apreciado, el licenciado Jefferson Córdoba, digo su nombre porque lo aprecio mucho, me dijo lo siguiente: profe Wilson, se abrió de nuevo la sectorización docente. Yo había estado orando por esos 5 años, tome en cuenta esto. Por lo cual yo había orado todo este tiempo. Sin demora, él me ayudó a inscribirme en el sistema ese día. Y con viva fe dije, Señor, esto es para mí. 3 días más tarde, este mismo compañero me notificó que yo había sido seleccionado como ganador de entre 20 participantes para ir a una unidad educativa situada al noreste de la ciudad de Cuenca, a escasos 10 minutos de distancia en carro de la vivienda donde yo habitaba. Empecé a hacer los papeles para salir de aquel lugar sin demora. En esto, mis amigos, este es mi propio testimonio de la fe que obra milagros. Hoy en día, la dimensión de mi fe es unidireccional y grande. A lo mejor no les sirva mi experiencia, pero esto, le digo con puño y letra, me ha pasado a mí. Veamos el libro de Romanos capítulo 4 de los versos 18 al 22. El hombre según Dios es justificado por la fe que obra el cambio que Dios quiere y no por sus méritos. El verso 18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios cada día, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo aquello que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice el verso 22 del libro de Romanos capítulo 4. Analicemos estos versos. La Biblia nos enseña que el patriarca Abraham fue un hombre de una fe extraordinaria e imperecedera. Pues el verso 18 dice que él creyó en esperanza contra toda esperanza. Veamos qué es lo que pasaba con este hombre de gran fe. Sucede que Dios le había dicho a Abraham que sería heredero del mundo y que su descendencia estaría formada por un hijo de sus propios lomos. Y él era ya de casi 100 años. Imposible, la verdad, a esa edad. Él se aferró a esta verdad de una manera que nadie pudo hacerlo. Y la sobrecarga de solo ver su edad no era sino
algo mucho más difícil, algo mucho más aún peor, la esterilidad de su esposa Sara, que era también casi de la misma edad. Sin embargo, se fortaleció en fe y esperanza a pesar de la dura contrariedad, de la realidad de ambos esposos. No dudaron jamás y de pronto vino aquella maravillosa promesa, tal como Dios lo había dicho. Y por esta acción Abraham fue un hombre aprobado por Dios y constituido justo. Dios es aquel que, por su glorioso poder y deidad, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son, como dice Romanos capítulo 4, verso 17, mis amigos. Wilson Pesantes es un hombre que cree en ese Dios, que es vivo y verdadero. Este Dios los presento hoy como lo he hecho en estudios anteriores. Veamos los versos del 23 al 25. La fe de Jesús, el Señor de gloria, nos ha sido contada por justicia también a nosotros desde el día que nos rendimos a creer en Él. El verso 23 dice, y no solamente con respecto a Él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que confiamos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro gran Dios ha derramado abundantemente su preciosa misericordia y gracia al punto de justificarnos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, los que en Él creemos, tenemos indubitablemente la fe de Jesús, su único Hijo, a quien Él dio en propiciación por nuestras transgresiones. Ser justificado significa haber sido declarado inocente y libre de toda culpa y transgresión, mi amigo. Por lo tanto, todo aquel que reconoce su condición pecaminosa y declara la necesidad de Jesús en su vida, es justificado delante de Dios, porque ha reconocido a Jesús como el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Una vez que el hombre natural sin Dios ha sido libertado del atroz yugo del pecado, por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y hecho siervo del Dios Altísimo, su principal fruto debe ser la santificación para lograr el supremo fin que es la vida eterna. Conclusión. A. Tener fe es estar completamente seguro y sin ninguna duda de alcanzar lo que Dios ha prometido en su palabra a través de la Santa Biblia. Por medio de la imperecedera fe en Jesucristo, el Señor de gloria. La fe que Jesús vino a impartir es una fe activa y en constante movimiento, siempre hacia adelante, no hacia atrás, ni a los lados. Y esta trasciende en el tiempo hasta llegar a la maravillosa dimensión de lo sobrenatural. Y allí, en el contexto de lo sobrenatural, es en donde se produce lo que su mente no puede jamás imaginar. El milagro de la vida, que Dios anhela hacer en usted, para que Jesucristo sea formado en usted y por ende su esperanza de gloria. B. El objetivo primordial que Dios tiene para el hombre no es intrínsecamente la sanidad exterior, de su cuerpo físico, sino más bien la sanidad interior. Esto es, su alma y espíritu. La frase de Isaías, por sus llagas fuimos nosotros sanados, no se refiere a curar el cuerpo físico, por favor. Se refiere a sanar al hombre del pecado original de Adán y de los múltiples pecados que ha cometido. El sanar el cuerpo físico está en la sola potestad de Dios y su ulterior propósito, que es el de servirle solo a Él. Muchas personas anhelan ser sanadas. La pregunta es, ¿qué va a hacer con su vida sana? ¿Glorificará a Dios o glorificará a la carne con sus pasiones y deseos? C. Tanto el hombre del pasado como el de nuestros días busca señales y maravillas. La pregunta es, ¿con qué objeto lo hace?
El Señor Jesús demostró su gloria a través de un explícito despliegue de verdaderas señales y maravillas, con el objeto de manifestarle a Israel que Él era aquella maravillosa promesa dada por el Padre a los profetas y que estaba teniendo su cumplimiento en ese tiempo. Hoy en día este tipo de milagros ya no son necesarios, por cuanto andamos por fe y no por lo que vemos. Es necesario estar atentos a la lectura bíblica. Les aconsejo leer la Biblia, el libro de San Juan, cada mañana, 5, 6, 10 versículos. Y luego cuando termine ese, puede empezar con el libro de Romanos o el libro de los Hechos, que sigue a continuación. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, he aquí hoy el día de salvación. He aquí hoy el día de gracia, para que se active su predestinación y que al final no gima y diga, wow, vaya, ¿por qué no le hice caso? El tiempo ha pasado y no tengo en los años contentamiento. Señor Jesús, te doy gracias por las personas que han visto el programa. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que interesantemente ven el programa. Bendice esas familias, esos corazones, esas mentes. Señor, reconozco que estoy en Adán, reconozco que todavía el cabo entre mí y tú está suelto, está roto. Y Jesucristo ya vino hace más de 20 siglos. Depositó vida, amor y perdón en aquella cruz. Quiero llegar a tu cruz en esta tarde y anhelo que tú me perdones de todos mis pecados. Quiero que con tu sangre preciosa laves mi pecado original y que ese cabo que está roto me devuelva al original divino. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, porque nunca sabré lo que costó ver mi maldad en esa cruz, donde tú expiaste tu vida, hasta la última gota de sangre, y tu corazón perfecto, no teniendo más sangre que bombear, estalló de amor por mí. Y de tu costado, al haber punzado el soldado con la lanza, salió sangre y agua para dar la plena redención. Esto no puedo pasar por alto, Dios. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta tarde. Y quiero que escribas mi nombre con letras de oro que jamás se borren en el libro de la vida y del Cordero, para que cuando muera no me avergüence cuando esté en tu presencia. Gracias, Señor, porque sé que ninguna religión es capaz de hacer descender aquel fuego espiritual que puede cambiar la vida de un hombre, excepto tu poder, tu espíritu y tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los amigos que están viendo, los amigos de Aroshuma. Que Dios les bendiga. A la familia Espinosa. Gracias, que Dios les guarde y les bendiga. Les amo en Cristo. Que todo sea aventura, bendición, paz y gozo para ustedes. Será hasta otra oportunidad este fin de semana en un nuevo encuentro aquí en mi página oficial, en mi canal, Una Voz de Esperanza. Muy buenas tardes.